días y como siempre bienvenidos a este espacio por la mañana en este maravilloso lunes 27 ya. 26. 26, perdón, ayer estábamos a 25 y celebrábamos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Los empleados públicos ayer decían que Buenos estaban a días, cero. Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece? Buen día, compañero. ¿Cómo es Monday? ¿Cómo es Cyber Monday? Cyber Monday, Sí. el Cyber Monday. Hoy. Mira, Alexander, yo hoy quiero iniciar el programa al revés. Primero vamos a hacer la entrevista y luego los comentarios porque es una figura a la que nosotros particularmente nos vamos a hacer esperar. Claro. Una persona muy disciplinada además que su tiempo es muy valioso y vino muy tempranito, así que nosotros no le vamos a quitar mucho el estar sentado ahí cuando lo pudiéramos aprovechar. Claro. Don Vincho Castillo va a ser nuestro invitado de lujo del día de hoy. Con él tenemos que conversar tantas cosas, tantos temas, señores, que tiene el país, tantas preocupaciones, que definitivamente tenemos que iniciar con esta conversación que les prometo va a ser sumamente interesante y sobre todo entretenida también, claro. Que eso es parte de lo sobre de lo todo que edificante refleja, el doctor Vincho Castillo. Así que nos vamos a ir a una breve pausa, solamente decir que ayer en las redes sociales, bueno, el tema de la no violencia contra la mujer acaparó las redes y muchas personas manifestándose en contra de la violencia contra la mujer. Y eso qué bueno, que un hecho tan terrible como el ocurrido un 25 de noviembre del año 1960 y que fue lo que hizo acelerar el derrocamiento de Rafael Leónidas Trujillo y de que ocurriera el hecho de la manera en que ocurrió. Eso creo que tiene un gran valor y que se debe de reflexionar. Y vamos a reflexionarlo con el doctor Vincho Castillo, ¿por qué no? Porque fíjense que aunque es la no violencia contra la mujer y se interpreta como que es el hombre, la pareja, la que no debe de ser violenta, no, estamos hablando en sentido general. Y es la violencia que incluso en ese hecho tan lamentable del asesinato de esas tres hermanas, las hermanas Mirabal, hay un contenido de fondo que es político, que no tiene que ver con hembra o varón, sino las luchadoras, esas mariposas que dijeron que su voz no la iban a callar y que aún en la tumba ella iba a sacar su mano, como ayer tanto se reflejaba, iba a sacar su mano, su brazo y será más fuerte. Y fíjense ustedes que era por una posición política y había que callar a esas mujeres, había que callarla a como diera lugar, porque tenían una cabeza muy bien amueblada. Y esa cabeza muy bien amueblada, Trujillo no las toleraba, no las soportaba. Entonces también el contenido político de la razón que mueve a Rafael Leónidas Trujillo a asesinar a esas mujeres es ese fondo, ese contenido político importante que envuelve la matanza de las hermanas Mirabal. Pero sin más preámbulos también quiero dar los buenos días, la bienvenida a Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que está con nosotros en el día de hoy. Don Vincho, qué gusto tenerlo. Muy buenos días, muy buenos Buen días. día, doctor. Bueno, yo estoy abrumado porque me han hecho una distinción enorme que me han puesto de abridor. La idea para mí es magnífica porque tengo un poquito de prisa y algo que hacer y me viene como anillo al dedo. No lo pedí, todavía no, la pero por gentileza favor. es mayor. Don Vincho, ¿y qué puede usted decir del día que se celebra? Ayer celebrábamos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, conmemorando también y recordando ese asesinato de las hermanas Mirabal y su chofer también. Fíjate, la fecha es una fecha para la República Dominicana indeleble, es una fecha histórica, porque evidentemente el sacrificio de las muchachas ayudó al final a configurar totalmente el magnicidio. Y el magnicidio fue seguido incluso de la ejecución de familias enteras. Es decir, se trata de episodios realmente importantes
para la libertad dominicana. Naturalmente, yo con la cuestión de meterla dentro de la situación del feminismo, yo digo, bueno, a mí eso tampoco me gusta, don La causa de Vincho. ella era una causa trascendental. Sí. Además, ellas mueren yendo a ver a sus esposos. Sí, así es. Incluso hasta se habla hoy aparece el Espectador de Colombia, el diario Espectador, un artículo muy bonito. Se nutrió mucho de lo que doña Dedé escribió, el libro de doña Dedé, pero yo no sabía que, ahí lo dice, que ellas incluso aplicaron para ver si conseguían una casa en Puerto Plata. Porque allí estaba Manolo y estaba Leandro, y para no tener que viajar. Sí. Porque doña Chea presentía, la madre, presintió siempre que iba a pasar algo grave. Yo tuve el honor, el orgullo, la alegría de ser su amigo. Manolo y yo, bueno, yo muchas veces, para no extenderme, le digo, todo lo que oyó Manolo en la Facultad de Derecho, lo leí yo. Oh, Dios. Wow. Y 3 cursos en el bachillerato, que estudiábamos juntos en la misma habitación. Para mí, Manolo era un hermano. Y naturalmente Minerva era una mujer especial. En el relato que aparece en el artículo del Espectador de Colombia, hoy, Lo vamos a ayer, buscar. Creo que hay un aspecto ahí del tiempo atrás que Trujillo forzó. Entonces inventaba unas fiestas, invitaba para las provincias, invitaba familias, Sí. y entre ellas invitó a la familia de ella. En principio no querían ir, pero era peligroso. Entonces él describen como él la fue a sacar a bailar. Y no se detenía, y ella en principio alegó que no sabía bailar. Bueno, no desairarlo más de la cuenta. Pero hay un aspecto que es el que a mí más me interesa, porque se dijo siempre que Trujillo en esa oportunidad le dijo, como, ¿en qué yo puedo servirle? Entonces ella dijo, ella tenía un amigo muy apreciado y era un hombre muy importante de la vida dominicana, Felipe Pericles Franco, que fue un dirigente de izquierda importante y estaba preso. Sí. Entonces ella le pidió por la libertad de Pericles, que era su amigo. Que eso enfureció a Trujillo. Ellos se fueron del baile y los persiguieron. Esa familia es una familia. Yo creo que si hay un hombre merecido a nivel de María Trinidad con Nagua, es ese, Provincia Hermanas Mirabal. Sí. Desde luego, el día de ayer era importante la celebración y yo digo que es un día de estímulo a una lucha. Sí. Porque encierra también, doctor, con el tema de la lucha por la democracia de la República Dominicana, del retorno de la democracia. Más que la violencia de cómo fueron vilmente asesinadas. Porque ella era un pensamiento político. Era un pensamiento por el que ella luchaba y por el que ellas fueron asesinadas. Ella tenía inquietudes enormes. Y ella y Manolo hicieron una afinidad enorme, porque Manolo era un rebelde. Sí. Doctor, yo vi una vez, escuché una vez a Fon Bernal decir que esa actuación fue la actuación de un loco, no del hombre que había gobernado, que ya esa era la actuación final de un hombre que ya había perdido el tino. ¿Esa fue la conducta permanente de Trujillo o esa fue ya una conducta final? Totalmente, desde el principio. El asesinato del poeta Martínez Reina y doña Telma Almanzar, su esposa, embarazada, apuñaladas en su lecho. ¿Fue en el 30? Imagínese, empezando. Es decir, empezando, recién tú iniciando. matas a una persona como era don Virgilio Martínez Reina y su esposa embarazada
en su cama, que él Dios estaba mío. viviendo en San José de las Matas. Y allá fueron y lo asesinaron. Eso fue desde el principio. Él, naturalmente, en los últimos tiempos tenía ya presiones internacionales muy graves. Había cometido el error, que fue un error enorme, que el ataque a Betancourt. Ujú. Eso fue terrible. Volarle el auto a un presidente como extranjero, un acto de locura. Sí. Y efectivamente le impusieron las sanciones que fueron severas. Las sanciones, sí. Y ahí estaba muy confundido y muy... Él presentía, parece, yo he oído muchas historias de gente que andaba con él y decía, contaban. Yo leí un libro que decía eso. Él presentía la muerte. A mí me dijo un oficial que fue de su seguridad, que casi la andaba buscando. Los dictadores tienen hay esa leyenda de que llega un tiempo en que se comienzan a abrumar y a sentir como que el fin está cerca. Creo que... Porque además ellos no se visualizan fuera del poder. No, y además... Hay que matarlos de la única manera. Sí. Eso fue lo que Balaguer le dijo Sí. en la inauguración del Play. En el panegírico. No, cuando inauguraron el Play, el Quisqueya, Sí. el discurso de Balaguer. No fue un panegírico. Un discurso, no, Un eso discurso. dijo que Trujillo no iba a ser como Pérez Jiménez, Sí. como Perón, El de que Fulgencio se Batista. iban, se fugaban al extranjero, cosas. Trujillo tenía que caer en un charco de sangre. Wow, mírelo ahí. Y se lo dijo a la gente. Y se lo Para dijo la ahí gente, mismo. Eso fue en el 57. Que no fue al embajador que era muy amigo de Trujillo, que vino a solicitar, a pedirle a Trujillo que saliera del poder. Ese discurso de Balaguer no fue una respuesta a ese embajador. No creo. Era describiéndolo. Si este hay que matarlo. A este hay que Y matarlo, efectivamente claro. lo mataron. Sí. Pero evidentemente la cuestión del feminismo, la lucha es muy importante, no le quito mérito. Creo que es difícil y la situación se está agravando mucho. Las tensiones y las violencias intrafamiliares y la pareja, eso espanta, eso está, es una locura lo que hay. Sí. Él naturalmente que ha habido cambios sociológicos, la mujer ha logrado su espacio muy merecido y el hombre no es el que produce más necesariamente. No, así es. Tienen que los dos salir a trabajar, produce cierto grado de independencia y es una relación difícil, entonces es una cultura. Sí. El otro no se conforma. Y yo muchas veces le digo a las muchachas que son activistas del feminismo, señores, no sean muchachas injustas. Observe que la tragedia es total. Una gran cantidad de feminicidios son seguidos de suicidio. Sí. Eso es una tragedia en la familia, es una fractura de la cohesión, del afecto, de la bondad en la interrelación. Y pienso que a la familia nuestra eso le ha producido mucho daño, mucho a la familia nacional. No son las mismas relaciones. Yo a veces, a mí me crió una viuda desde los 2 meses. Mis hijos de autoridad es mi madre. Claro. Yo le digo a la muchacha, un no hogar pierdan- matriarca. Yo le digo, no matriarcal. pierdan su tiempo convenciéndome a mí que mi autoridad era una mujer. Sí. Sí, sabré yo lo que es una mujer. La abnegación, que muchas veces le pongo el ejemplo muy práctico y le digo, ¿tú quieres saber el valor de la mujer en la familia? ¿Tú lo quieres conocer? Yo te lo voy a poner en una forma práctica, sencilla. Los domingos, vete a los hospitales y a las cárceles. Es así. El 90% Sí. es mujer. Es mujer. O el hijo, o el tío, o el papá, o el hermano, mujer. Mujer. Y ahí es que está. Es un centro, el centro de gravedad de la familia es la mujer. Sí. Una familia
el marido se hace alcohólico, botarate, juega, un desastre, mujeriego, bueno. Pero si la doña tiene... Temple. La casa se mantiene. Sí. Olvídate. Porque la marca es la doña. Sí, que ve un poco más allá. Don Vincho, hay otros temas, porque hay muchas cosas medio oscuras, grises, que no se ven muy claras. La semana pasada ocurrió un hecho medio extraño, muy extraño, y fue la llegada de un narcotraficante que en su época produjo muchos estragos en la ciudad de Miami entre los años 70, 80, 90. No es dominicano, es de origen cubano, es un cubano que, bueno, su vida la hizo en la ciudad de Miami. Y de repente sale de la cárcel y nos lo traen al país, y las explicaciones que se le han dado a la ciudadanía, bueno, la gente no las cree, esa es la verdad. Y me gustaría saber cuál es la interpretación que usted le ha dado a un hecho como ese, cuando la propia embajadora dice, hace así, se retira para atrás y dice, bueno, yo no sabía nada de esto. Me voy a poner bravo contigo, que nunca me pongo bravo. Ajá. ¿No viste la respuesta? No la vi, don Vincho. Una hora. Yo la veo esta noche. Una hora dedicada a ese tema. Explicar eso. Yo lo expliqué a mi manera, conforme a mi apreciación. Dije, la situación esta es muy delicada y el hecho es muy grave. Pero hay que analizarlo con prudencia. Hay que analizarlo con el comedimiento debido, no tratar de sacar especulaciones, ni bajezas, ni cosas. ¿Qué ocurrió? La realidad de lo que ocurrió. Que el gobierno, la inteligencia del gobierno, entiéndase, el DNI, dio una versión. Sí. Y la política del gobierno dio otra. Ahí comenzó a complicarse el asunto. El canciller habló de que había sido un acuerdo entre Estados Unidos y la República Dominicana, y la embajadora dice, yo no sabía de eso. Es decir, se emborronó mucho la explicación. Y es muy delicado porque la gente quiso, entonces se le abre la posibilidad a la gente, ahora más con el auxilio de las redes. Sí. Cada quien explique el asunto a su modo. Y eso se vuelve un revoltijo enorme de opiniones y de desorientaciones. Entonces yo digo, evidentemente, si tomamos la tesis de que la CIA fue la que solicitó el servicio, no es nada nuevo. Porque entre los estados, especialmente la vertiente de inteligencia, se prestan un tipo de colaboración, un tipo peligroso, un tipo que fue de una estructura de droga muy importante, estructura de droga que lo enriqueció enormemente. Venir aquí, bueno, si lo pide una agencia para un programa, un caso, que fue lo que dijo el director del DNI, tú dices, bueno, pasa. Ahora, si no fue la CIA que lo pidió, si fueron los abogados de él que alegaron allá en la Corte de Migración que no lo podían enviar a Cuba porque él había dado fondos a paramilitares que estaban metidos en un complot que dirigía la CIA para matar a Fidel Castro. Entonces, si vinieron los abogados, ya el asunto se complica. ¿Con quiénes hablaron los abogados? ¿Quién aprobó eso? Lo tenía que aprobar únicamente el presidente de la República. Porque nadie tiene facultad, nadie. La facultad omnímoda de el recibir al extranjero indeseable, este tenía el antecedente de la condenación. Sí. O expulsar es facultad exclusiva del presidente. Ahora, ¿cuáles argumentos se pudieron utilizar para convencer al presidente de que eso era pertinente?
Yo pienso que el presidente haría bien si da una explicación. Debería darla. Sí. Él. Porque entonces sale el procurador, sale el Ministerio del Interior, entonces desmienten al otro, no es residencia, es temporal, Marchena salta con que se va a estudiar el caso. Entonces la gente lo que le da máquina para que la gente especule. Y la No se especulación registró en en política migración. siempre tiene el riesgo de lo malsano. Pero evidentemente hay que clarificarlo porque no es un hecho cualquiera. Yo comencé el programa de ayer leyendo parte, solo tal vez un 50% del informe del Inside Crime, una ONG muy importante en Noruega, que trabaja con ONG inglesas y de Europa sobre la droga en el Caribe. En un informe muy desfavorable, muy peligroso contra nosotros y Venezuela. Pero dice cosas ahí que a mí no me asombraron porque yo las he estado incluso tratando. El Plan Mérida, la iniciativa Mérida, el Plan Colombia, cómo se mintieron todos los recursos en México y Colombia y se descuidó el Caribe. Sí. Y el crimen cogió para el Caribe, se derramó al Caribe. Y a nosotros no nos dieron el apoyo necesario. Todo eso lo tengo yo escrito en conferencia, incluso en Washington, en una conferencia de la seguridad del Caribe. Yo lo dije en el discurso de cierre. Pero en una forma tan severa, pues yo decía, quienes hicieron el diseño de estos planes no pensaron en el Caribe. Pero había como 20 agencias norteamericanas presentes. Incluso estaba Melvin Mora, que era vicesecretario de Defensa, el procurador Holder, del tiempo de Obama. Sí. Y después me decía alguien de la delegación nuestra, doctor, por usted abrir una escuelita aquí, porque de la agencia era ahí, como si estuvieran en la escuela. Anotando todo. Digo, no, porque ellos oyen. El error es creer que el gobierno, la autoridad americana, ellos oyen cuando se ponen razones serias y no es que la dejan de respetar y entender. Sí. Es decir, no es así, no, eso no. Cualquier cosa de su interés. Lo anotan. Ahora lo sacan, sale en este informe de Crime Inside Crime. Y la verdad es que lo puse de contexto para decir, era el momento menos apropiado para recibir a un individuo de ese talante. Sí. Un individuo con ese perfil. De ese perfil era el hermano que están juzgando, que lo acaban de apresar. 200 años. Tenía 26 años tenía 26 años con una identidad falsa. Sí, pero bueno, los norteamericanos entendían que estaba en Colombia o en México y estaba en Orlando. Pero seguro que estaba operando porque era la estructura. Ahora, este puesto que le pongan perpetua, como a Salvatore Magluta, el otro socio de su hermano. Sí. Este negoció y le pusieron 20. Bien, el otro está perpetua, pero el que viene, Gustavo, está posible para perpetua. Entonces, es previsible, yo presumo, que a la autoridad americana le puede interesar lo que le pueda decir de casos pendientes en la actualidad. Porque hay en ese mismo informe hay la acusación contra Venezuela, es muy grave, y el llamado cartel de los soles. Entonces, el otro es posible que haya puesto como condición para poder cooperar que no le enviaran el hermano a Cuba. Sí. Entonces, búsquenme el otro lugar. Entonces, tal vez la CIA, los abogados le dijeron, gestiónenlo por ahí. Y cuando le preguntan a la CIA dice, bueno, sí, ustedes lo admiten. Eso es lo que pudo haber ocurrido. Sí. Pero lo que quiero decir es que hay un expediente mayor en la región. Por eso yo leí el informe en primer lugar. El contexto es este. Todo esto se está produciendo con este contexto.
o bajo este contexto, para poder entender las explicaciones. Desde luego, uno no puede ni debe especular más de la cuenta, sino esperar información y ver datos, no incurrir en exceso. Claro. Porque eso se presta mucho para fantasear. Se Doctora, fantasea bastante. A propósito de esa explicación que usted ha dado, en Colombia los narcotraficantes han evolucionado a un estilo de ejecutivo de Wall Street. En México la cosa se ha desordenado, se han convertido casi hasta en sanguinarios. Pero aquí en el Caribe todo esto está revuelto precisamente por ese tráfico, por esa misma explicación que usted acaba de dar. ¿Cómo usted cree que puede acabar esto aquí, en esta región donde estamos nosotros? Es tremendo, es tremendo. Lo primero es los recursos. Yo llamo la protutela logística, que en la lucha internacional contra el narco, el que está en condiciones, y lo ha hecho siempre, en mayor o menor medida, es Estados Unidos. Ellos cuando el ataque de las Torres Gemelas, se fueron para su guerra y se olvidaron del Caribe. Cuando ellos volvieron aquí en el 2010, se hizo una reunión en Cancillería. Vinieron 24 delegados norteamericanos. Esas son comisiones anómalas, excepcionales. 24. Y el discurso de recepción, fui yo que lo dije, porque yo tenía funciones en el 10. Sí. Era asesor de políticas públicas de droga. Y la reprimenda que yo le di fue fuerte. La doctora Liriano, que es vicecanciller, decía, ¡ay Dios! Ella es muy preparada, ¿no? Sí. Y después ya pues decía, ¡ay doctor! Pero usted le dio una lección a esa gente, hablándole de la ausencia. Criticando precisamente la preocupación central por Colombia y México y Centroamérica. El crimen lo que hace es que se desplaza, el efecto balón. Sí. Lo empuja por aquí y habla por aquí. Al dejarnos a nosotros sin el apoyo logístico correcto, con la presencia correcta de aviones, lanchas, apoyo real, el crimen se aposentó bien. Consideró Santo Domingo, pegado a Puerto Rico, bifurcado para Europa, para América del Norte, el mejor sitio del mundo. El mejor punto. Estratégicamente. Ahora, ¿qué tienen ellos que hacer? En mi opinión, hacerse presente en el apoyo, la protutela que yo llamo, que no es una tutela, es una tutela con cierta distancia, pero apoyo logístico. Claro. Que no lo descuidaron, se ausentaron. Y yo le decía que, de todos modos, me alegraba mucho que entraban al Caribe, porque ellos admitieron que había habido una baja en la ayuda. Yo tal lo excusé, digo, yo sé que los ataques del Pentágono y las torres y la guerra de Irak, todas esas cosas se lo llevó para allá. Pero les voy a advertir algo. Y no se ofendan. Nosotros ya tenemos más bajas sociales como consecuencia de la adicción que las bajas que ustedes han tenido en Irak. ¿Cómo? Sí, nosotros debemos de andar ya hoy, sobre 350,000, quizás 400,000 muchachos y muchachas comprometidos en adicción. Oh, Dios mío. Es gravísimo. Sí. Y en ese sentido no se está haciendo nada, doctor. Hay otros temas que también tienen una gran trascendencia, donde la Fuerza Nacional Progresista ha sido primero la que ha marcado el punto de partida y la que ha venido luchando durante décadas porque se le ponga un coto a la frontera, se le ponga un alto y se adopten una serie de medidas de seguridad que van desde un muro, que no es el símbolo, es algo simbólico lo del muro. El muro está ahí, pero eso encierra una serie de seguridad que deben estar allí contempladas y que en un primer momento la gente lo vio como no es necesario. El tiempo le ha dado la razón, tanto a usted
como a todos los que conforman la Fuerza Nacional Progresista, porque ustedes llegó un momento en que estaban solos, empezaron solos, pero cada vez más voces se le han unido a ese pedido que hace la Fuerza Nacional Progresista. Primero, esa satisfacción que me imagino debe de sentir, pero todavía no se ha hecho nada de parte de las autoridades. Fíjate. ¿Qué va a hacer en lo adelante la Fuerza Nacional Progresista para aprovechar esa fuerza de parte de la sociedad que está identificada con la propuesta de ustedes? Fíjate, Lindsay y Alexandra, fíjense en esto. Nosotros no solo hemos pedido la necesidad del muro, como tú bien dices, un muro para organizar, no para excluir, con pasos normales, aduana, por cómo se debe de hacer, y evitar este caos. Un orden. Un orden, no esta invasión alocada que puede conducir a incidentes muy graves. Sí. Y eso degenerar en cosas peores. Sí. Nosotros, y yo particularmente, no el partido, ¿no? Porque yo he sostenido, en los últimos años se puso de manifiesto la convergencia en un pacto implícito, lo digo despacio para que se entienda mejor, de tres factores peligrosísimos. La geopolítica que estaba impulsando la administración Obama, entiéndase con el apoyo de la Nación del Islam, el Caucus Negro, el Grupo Kennedy, todo lo que esperaba Hillary con frenesí. El gran capital haitiano-dominicano, el empresariado de más alto nivel, y el narcotráfico internacional, que es un estado paralelo donde se establece, porque se infiltra en todos los sectores, incluyendo el poder político. Es decir, que el problema que nosotros tenemos hoy no es simplemente el de la población que se desplaza. Sí. Nosotros tenemos problemas. Fíjate, en el empresariado, Vicini y esos grupos salen a la televisión a defender ¿qué? Su mercado. 20 millones. No, ellos hablan de 20 millones. Su negocio. Sí. Pero los socios de ellos son empresarios haitianos. Y la droga internacional, desde hace 3 o 4 décadas, tiene relaciones increíbles en Haití con ellos. Es decir, tienen efectos indirectos de asociación con estamentos mafiosos internacionales. Así que el asunto no es tan sencillo. Nosotros hemos sostenido, lo del muro sirve para iniciar un proceso, una organización. Ellos dicen, no, una zona franca. Claro, ellos quieren borrar la frontera. Sí. La zona franca y hacer de la frontera de hoy una parcela catastral de ellos. Pues ellos se van adueñando de la sociedad. Nada más falta que nos den a sus ciudadanos certificados, como a los puercos, como a los animales. Ellos son dueños de todo. Bueno, y mira cómo hablan, con qué desenfado. Para ellos no existe soberanía. No, es una antiguaya, una ridiculez. ¿Cómo? Una ridiculez. Vamos a establecerte el negocio, pero pasando por puestos de control con aduana. Y que pague impuestos. Vende todo lo que quiera. Pero cumple. Exactamente. Es decir, el problema es más complejo, va más allá. Y quizás la parte menos censurable y no censurable es la desgraciada parte que se desplaza, pero que se desplaza en perjuicio de la nuestra. Sí. Porque no tomaron el trabajo, no tomaron los hospitales, la educación. No están tomando aulas, así, no están cargando en condiciones que no podemos soportarnos. Ahora, ¿cuál es la parte más penosa de esto? Que en Estados Unidos se produjo un cambio brusco y drástico respecto al tema de migración.
Trump y su administración. Miren lo que está ahora confrontando. No, hay una confrontación en esa frontera. Miles y miles de Centroamérica para allá. Y ellos están decididos. Bueno, amenazó a México con cerrar la frontera. Entonces, ¿cuál es el pecado nuestro de hoy? No hemos aprovechado la coyuntura. El gobierno ha dicho, no, pero espérate, han cambiado los términos. Espérate, déjame ver. Si yo me sentía, porque aquí vino el vicepresidente Biden, aquí vino el secretario general de ONU, ese fue al Congreso y se gastó el lujo, que en paz descanse, ya está muerto, de pronunciar un discurso de 40 minutos sin mencionar al Estado República Dominicana. Él hablaba de Quisqueya. Quisqueya no es miembro de Naciones Unidas. Miembro fundador de República Dominicana. Es decir, hay muchas cosas que el gobierno ha debido hacer con el cambio de los términos de geopolítica. Vamos a suponer que Danilo, el discurso de La Habana fue viril, fantástico. El de Guandolio desmontó todo. Todo. O sea. Lo molió. Mire, está hablando usted disparate. Esto es lo que va. Vamos a suponer que él en un momento entendiera, bueno, esta geopolítica está complicada, yo no voy a poner la estabilidad del gobierno y voy a decir que esto sea así. Pero cuando se produce el cambio ya drástico, era el momento de decirle, bueno, jóvenes, vamos arriba, vamos a aplicar la ley 168, el fallo 168, no la ley 169, que ustedes saben que fue una ley corsario que nosotros hicimos para torpedear el fallo 168, que es el que organiza realmente el caos. Don Vincho, por ejemplo, estas imágenes que se ven ahí en pantalla, eso es uno de los tantos días en que se hace comercio, eso es en la frontera dominico-haitiana, y los 2 o 3 militares que están allí en la frontera, bueno, ¿qué pueden hacer cuando una turba de haitianos que está del otro lado empiezan a empujar? Fíjate. Y uno tumba al otro? Es una turba grandísima de gente. Reside. El soldado sabe ¿Qué pueden hacer? El soldado sabe que no puede actuar. No puede actuar, así es. A mí me dijeron la gente de Atillo Palma, cuando trajeron a la joven profesional que fuera violada por 3 bárbaros de eso en su propio hogar. Doctor, los oficiales nos dijeron a nosotros sabemos quiénes fueron y dónde están, pero no nos atrevemos, no podemos porque nos quitan la ropa. Imagínese usted. Bueno, si hubiera una decisión política definida de que en cuanto a eso y una orden clara de parar eso, no se produce eso. Eso está alentado. Bueno, ustedes recuerdan los spots. Ven para acá, ven para acá, no te quedes allá, aquí está mejor. Pero en el portal de la presidencia. Sí, nosotros lo criticamos, entonces, aquí lo pusimos. Ellos lo que están haciendo es cumpliendo lo que le pedía la presidencia. Vení para acá. Oiga, es serio el problema, muy serio. Doctor, ¿y su experiencia de tantos años, qué le indica hacia dónde va Haití? Porque una vez René Preval decía, el ingreso per cápita de la República Dominicana es el de Haití ahora, pero el de Haití ha desmejorado bastante. No, por Dios. Y el de aquí ha subido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por Dios, mira, Haití, solo la hipocresía de la política internacional. Ellos con el lío de la descolonización, la palabra y la noción de fideicomiso es satánica. Eso no se menciona. Y lo que se ha debido establecer en Haití desde hace años no era minustán, una ocupación militar, no, un fideicomiso. Le hace la escuela, le forma el maestro, le hace el hospital, le forman los médicos, le forma suelos, lo adiestra en cultivos que no tienen necesidad de suelo, porque ellos desgraciadamente devastaron el de ellos. Y toda la solución de Haití se puede y se debe buscar en Haití, claro, con el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué han pretendido ellos? No, hombre, al lado, en el lado hay bosque, que lo decía el documental de Al Gore.
¿Te recuerdas? Sí, claro, y voy a hacer la comparación. Observen en Santo Domingo, la parte este, se indica que no hubo política nunca de protección del bosque, o observen la otra parte. 6 aeropuertos internacionales, qué sé yo cuántos puertos importantes, una economía mayor, bueno, vamos a meterlo para allá. Sí. Y mientras tanto, lo juntamos ahí y finalmente después, sí, podemos, hacemos un Estado binacional. Doctor. Y así resolvemos el problema. No resuelven, no, crean uno mayor. Pero mayúsculo, porque estamos hablando de dos culturas porque van a completamente destruir también uno, distintas. van a destruir uno, que es el nuestro. Lo van a destruir los dos. Y aquel no se va a salvar. Aquel, lo que se va a establecer es un puerto libre de vicio. Que ahí el narco sí le encanta eso. A eso sí le encanta al narco, ese tipo de vicio, como la ciudad de las 3 fronteras en América del Sur. Eso es territorio de nadie. Por ahí pasa todo el dinero criminal del mundo. Doctor, y finalmente, porque no quiero irme sin que toquemos el tema de lo que está pasando en la selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y algunos de los personajes que están contemplados en la selección de los 47. O sea, de 100 y pico que aplicaron, ahora los redujeron a 47 y de ahí lo bajarán más hasta llegar a los 4 jueces. Ya deben saber quiénes son. Que se sabe quiénes son. Pero hay algunas personalidades allí que son muy criticadas por la sociedad. Las redes sociales han explotado también en ese sentido. Son personajes que en un momento determinado, no hace muchos años, estaban defendiendo la reelección del presidente Danilo Medina abiertamente en los medios. Y entonces por eso la queja de la ciudadanía común. Es una torpeza increíble la dirección política del gobierno. Increíble. No, yo no sé hasta dónde ellos pueden llegar. ¿Y en qué momento podrían tener siquiera una mínima conciencia de sus errores? Ahí hay abogados que fueron a México y que fueron consultores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para condenar a República Dominicana. Increíble. ¿Cómo vas tú a proponer un candidato que tenga ese background? No. Pretenden trabajar la reelección desde un fallo. Tipo Bolivia. Eso es lo que se dice, tipo Bolivia, tipo Evo, que aunque hizo una consulta al pueblo y que no le favoreció el referéndum, entonces se fue al tribunal. Fíjate, eso hablo de torpeza. Ajá. Quizás ese hecho de la semana pasada ayude más que ningún otro a que el presidente de la República se dé cuenta en el berenjenal que él está, en que se ha situado. Imagínense ustedes, imaginándolo, que un día de esto salga un parte oficial norteamericano diciendo, con nosotros no ha habido trato sobre eso. Lo que dijo la embajadora. Sí. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué es lo que le está diciendo? En la guerra total de comercio que hay entre China y Estados Unidos, todo será cruento. Sí. Las guerras comerciales son umbrales de grandes catástrofes. Bueno, explotan hasta guerras mundiales. Tú fuiste a China, te recibieron con honores, muy bien, una cosa magnífica, solemne, maravillosa. Esto encuentra la oportunidad de desconsiderarte. Lo van a hacer. Tú no eres ya del agrado de ellos, porque ellos tienen el trastorno en Taiwán, la famosa isla del sur, entre las cuales está la madre patria, la patria de tu padre. Sí. Japón, entre las islas del sur de China, oye esto, llega hasta Australia, considerando Isla del Sur. Es una pelea gigantesca. Nosotros bailando en eso, señores, no embromen tanto con esa reforma constitucional a la cañona. Hay un tipo de conflicto. Esa potencia, geográficamente, nosotros estamos en el vientre de esa potencia, con las relaciones tradicionales. Porque yo entiendo que China es una realidad absoluta, innegable.
Pero hacer las relaciones diplomáticas en el momento que se hizo era una torpeza. En el momento. El comercio fluía y todo, no había ningún... Teníamos relaciones comerciales desde el 98. Lionel pasó ahí en el poder y no se le ocurrió. Para atender a razones de geopolítica. Pero fíjate quién trabajó con mucho empeño, reconocido por la propia joven china que representaba a China. Fu Xirong. Montalvo, Sí. el hombre de USAID, trabajando en favor de las relaciones con China. Sí. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en eso? No se podía entonces acercar el presidente a buscar el apoyo conveniente para revocar los errores cometidos en migración. La obra de Juan Dolio se podía desmontar. Entonces, ¿cómo hacemos? Te vamos a poner a reñir con la potencia. Tú no tienes entrada con la potencia. Y conservamos la obra. Y sabe Dios, en la próxima oportunidad no se reelige Trump o tumbamos a Trump. Y viene una modalidad like, ¿no? De las agendas, los Hillary, esas cosas, que ahí le fue muy bien. Es decir, es muy compleja la situación nacional, no es la tradicional disputa política, la gallera. Hay unos líos de por medio ahí, que uno no tiene que pensarlo, sentarse a pensarlo. Doctor, el doctor Leonel Fernández, en una declaración que hace este fin de semana, recuerda que en el 98 el doctor Balaguer le propuso reformar la Constitución para que él pudiera optar a un nuevo periodo. Y él dice que él le recordó al doctor Balaguer el hecho de cuando Horacio reformó la Constitución. La prórroga. Sí. Y que eso trajo a Trujillo. ¿Usted cree que eso es posible ya en estos tiempos? Mira, el que recibió la propuesta en su oficina fui yo. Fue Amable Aristi Castro a mi oficina. Vengo de parte del presidente Balaguer. Amable no me puede desmentir. Él dice que tú puedes ser el canal. Tenemos todavía, fue en el 98, cuando todavía tenía el reformismo presencia legislativa importante, que podía decidir la cuestión de la reelección. Él quiere que tú vayas y le digas al presidente Fernández que aproveche el voto favorable reformista para establecer favorecer su reelección. Bueno, yo voy ahí y fui y se lo transmití a Leonel Fernández. Y Leonel me dijo, mi doctor, en ningún caso es muy peligroso y usted lo sabe. Yo le estoy transmitiendo el mandado del otro. Ajá, claro. Yo no he opinado. Sí. Porque yo tengo sobre esa opinión desde antes de nacer. Porque cuando la prórroga del 28, en el 27, fue José Dolores Alfonseca, que era el líder del obracismo más importante, a la casa de mi padre, que le mandaba a decir al presidente Vázquez que participara en la polémica nacional sobre la cuestión de la si era la Constitución del 6 de 6 años, o si era la de 4 años del 24. Como él fue elegido en el 24, pero todavía no existía la Constitución, sino la del 6, fue un ardid que jugaron. ¿Cuál fue la respuesta de mi padre? Alfonseca, dígale al presidente Vázquez que se deje de pamplinas, que dé elecciones en el 28, que le va a traer a la República una desgracia enorme, una tiranía sin nombre. Mírelo ahí. Es decir, que yo Usted desde su padre, que ya había yo sembrado. Tengo eso como una referencia. Como no más que referencia, un código de familia. Sí. Pero era mi deber transmitirla. Claro. Lo utilizaron a usted como me utilizaban por algo. Pero él dijo, no, eso trae una dificultad enorme y sobre todo la legitimidad se complica, se pierde, es decir, convicciones. O sea, Leonel Así, tiene esa convicción rigurosamente desde cierto, siempre.
Leonel tiene esa convicción desde Sí, siempre. sí. La compartió ese día conmigo. Y yo, amable, mira, la reacción de él fue esta. Que ahorita, amable estaba diciendo, amárrese los pantalones. Sí, que se amarre bien los pantalones a Leonel y todo eso. Porque él como no le agradó, porque amable. Y bueno, y yo mismo, yo no participaba en los procesos de reelección, pero Balaguer se reelegía. Sí. Ahora, con la ventaja de que yo siempre dije, yo soy partidario del Balaguer histórico, no del Balaguer presidente. Yo no ando con el Balaguer presidente, yo ando con el Balaguer historia, cuando estaba en la reforma agraria. Sí. Tú sabes una cosa, escúcheme que voy a aprovechar esta oportunidad. Yo estuve en la cueva de Cevico, ahora con Pelegrín, un grupo de amigos del partido. Ayer, sí, el sábado. Y entonces tenía tiempo que no pasaba por la Guaranas. Yo venía de San Francisco y pasé. Ay, Dios mío, qué alegría pasar. Una cantidad enorme de casas, pero no casas de... No, eso sería otra cosa. Sí. Casas modestas, pero tan bellas. Bellas, preciosas, bien cuidadas. Y esos arrozales. Entonces yo le digo a la gente que viene conmigo, ustedes no tienen una idea de lo que a mí me satisface ver eso. Porque yo decía, pero esto es otro mundo, una zona de producción. Porque a mí me tocó en el 73 dirigir el programa agrario en las Guaranas. Cuando fui con la ley, yo era encargado de recuperación de tierra del Estado y se iba a aplicar la ley de cuota parte por el canal lateral Las Guaranas que se había construido. Eso eran sabanas y potreros de 3 dueños, gente muy buena, honorable, pero eran gente de principio de siglo, con lo que yo tuve que enredarme y tuvimos problemas serios, pero se resolvió bien. Y yo digo, me alegra ver esto, porque yo lo recuerdo cuando vine, cuando era sabana, a trabajar precisamente para que llegara esto. La ventaja de que Dios le dé a uno la oportunidad de pasar un poquito más de tiempo aquí. No, y en las condiciones suyas, una mente brillante y además... Y metido en los líos. Claro, y debe ser así, mantenerse así, sí, don Vincho. Sí. Don Vincho, agradecemos como siempre su presencia muy aquí. amable. Le repito mis gracias porque fue una distinción que agradezco sobremanera. No, pero la distinción la hace usted. La distinción siempre la va a hacer usted. El próximo año 2019, don Vincho, se avisora un año con muchas confrontaciones. Yo te diría que los hechos están hablando en una forma tan fluida y tan extraña que ya yo no paso de año a año. Si yo digo, ¿qué va a pasar la próxima semana? El referente mío la semana. No sé. Tengo cierta inquietud, cierto desasosiego, porque no me gusta el rumbo de muchas cosas. Esta última experiencia me ensombrece. Sí. No me alegra ni me pone, me preocupa. Por eso la gente le pone siempre atención a sus palabras, porque usted ha sido una especie de profeta, porque muchas cosas que han sucedido en el país usted la vaticinó con mucho tiempo de antelación. Bueno, que tiene que ver con la experiencia y el conocimiento y el hecho de estar participando en las cosas y pensándolas. ¿Sí? Porque el problema es, los abogados decimos, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y muy bien dicho eso. Gracias, don Vincho. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Y tras la pausa, bueno, pues venimos con los comentarios. Tremenda conversación con el doctor Marino Vinicio Castillo.